La canción del día de hoy es Eres para mí de Julieta Venegas. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Al escribir 3 logaritmo en base 2 de x menos 7 logaritmo en base 2 de x al cubo más logaritmo en base 2 de z como un solo logaritmo se obtiene. Entonces, primero, antes de aplicar cualquier tipo de propiedad, nos toca verificar que todos los logaritmos tienen la misma base. Como este es el caso, ahí sí podemos aplicar propiedades. Un consejo que les puedo dar, listo, es que primero se aprendan estas 3 propiedades que son las más importantes de los logaritmos. Y segundo, identifiquen si tienen que pasar de un logaritmo que está extendido a uno comprimido, es decir, si necesitan meter todo eso en un solo logaritmo, como es el caso de este ejercicio, o si por el contrario tienen un solo logaritmo y necesitan desarrollarlo o extenderlo. Porque este consejo es útil, porque justamente estas propiedades las vamos a aplicar de forma distinta si es de acuerdo al caso. Entonces, por ejemplo, si necesitamos pasar de un logaritmo extendido a uno solo, es decir, si necesitamos comprimirlo, las propiedades las vamos a aplicar de derecha a izquierda, es decir, como ven aquí tengo sumas y restas, ¿listo? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, la propiedad 1 y la 2 y toca llevarlo a esto, a la multiplicación o a la división, ¿listo? Y si fuese al contrario, es decir, tengo un solo logaritmo y necesito extenderlo, aplico estas propiedades de izquierda a derecha, es decir, voy a tener esto y tengo que llevarlo a esto acá. Entonces, antes de aplicar las propiedades, por ejemplo, aquí yo que veo una resta de logaritmos, entonces podría aplicar la propiedad 2. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. En la propiedad 2 no hay nada multiplicando por el logaritmo, es decir, esto no está multiplicándose por 3. Entonces necesito primero reescribir estos logaritmos de modo que ya no haya nada multiplicándolos. Entonces, justamente para eso voy a aplicar la propiedad 3, que me dice que si yo tengo un número que está multiplicando el logaritmo, básicamente ese número lo puedo pasar como exponente del argumento. ¿Listo? Recuerden que el argumento es lo que hay dentro del logaritmo. Entonces, como ven, justamente como estamos de una expresión, pasando de una expresión extendida a una comprimida, aplicamos la propiedad de derecha a izquierda, es decir, tenemos lo de la derecha y ahora ponemos lo de la izquierda. Entonces, este 3 logaritmo en base 2 de x, de acuerdo a esa propiedad 3, lo podemos escribir como logaritmo en base 2 de x elevado al cubo. ¿Listo? Y de hecho podemos hacer lo mismo con este. Me quedaría menos logaritmo en base 2 de x al cubo, que sería mi argumento, elevado a la 7. ¿Listo? Entonces básicamente este numerito que está multiplicando pasa a ser el exponente de todo esto acá. Listo. Y pues en el último no hay que hacer nada, me queda logaritmo en base 2 de z. Aquí antes de aplicar más propiedades puedo aplicar propiedades de las potencias acá. Cuando tengo una potencia elevado a un exponente, dejo la base que tiene la potencia interior, ¿listo? Y elevo a la multiplicación de los exponentes. Entonces pues esta primera parte me queda igual, logaritmo en base 2 de x al cubo menos logaritmo en base 2 de x, dejo la base quieta y multiplico los exponentes. 7 por 3, 21. Más logaritmo en base 2 de z. Listo. Ahora, aquí ya puedo aplicar ahora sí la propiedad 2, porque ya tengo dos logaritmos, no hay nada multiplicándose, están restándose y aparte tienen la misma base. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Si tengo una resta de logaritmos, puedo escribir todo eso como un solo logaritmo, en el cual el numerador va a ser el argumento del logaritmo positivo y el denominador va a ser el argumento del logaritmo negativo. Es decir, me va a quedar logaritmo en base 2 de, como x al cubo es el argumento, es decir, lo que está dentro del logaritmo positivo, pues va a ir en el numerador. Y como x a la 21 es el argumento, o lo que está dentro del logaritmo, en el logaritmo negativo, va a ser parte del denominador. Siempre va a ser así. El argumento del positivo dividido entre el argumento del logaritmo que está negativo. ¿Listo? Es decir que, por ejemplo, si tuviéramos menos logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 2, en base 3 tiene que ser la misma base de y, esto sería igual al logaritmo en base 3 de y sobre x, ¿listo? Siempre el numerador va a ser el argumento del logaritmo positivo y en el denominador va a ir el argumento del logaritmo negativo. Listo, entonces retomando aquí, pues me quedaría logaritmo en base 2 de x al cubo sobre x a la 21 más logaritmo en base 2 de z. Ahora aquí puedo aplicar propiedades de los exponentes y esto me quedaría logaritmo en base 2 de x a la menos 18. Como tengo una división de potencias con la misma base, dejo la misma base que es x y del exponente arriba resto el de abajo. 3 menos 21 me da menos 18. Listo. Y esto más logaritmo en base 2 de z. Ahora, ¿qué propiedad puedo aplicar? Puedo aplicar la propiedad 1 porque como ven tengo una suma. Listo. Y eso lo puedo convertir en un solo logaritmo simplemente multiplicando los argumentos. Entonces esto va a ser logaritmo en base 2 de x a la menos 18 por z. Listo, este sería mi argumento. Ahora, como por lo general no se acostumbra a dejar potencias negativas, pues nosotros cuando vemos propiedades de las potencias vimos que si queremos quitarle ese negativo a un exponente, pues ¿qué hacemos? Simplemente pasamos
al otro lado, es decir, si está en el numerador, lo pasamos al denominador, listo, con el mismo exponente, pero ya sin signo. Entonces, esto aquí arriba es equivalente a esto abajo. Entonces, la respuesta sería logaritmo en base 2 de z sobre x a la 18. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la opción D. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.